Bueno, buenas tardes a todas y todos. Un gusto saludarlos en nuestra tercera webconferencia del curso Teoría Sociológica Contemporánea. Bueno, primero que todo, pues también desearles que este haya sido un curso, pues que les haya permitido avanzar mucho en su proceso de aprendizaje, que les haya podido, que hayan podido como recoger los distintos aprendizajes que obtuvieron en los cursos de teoría anteriores, teoría clásica, corrientes del pensamiento sociológico, y bueno, los demás cursos que les permitan ir articulando las distintas herramientas para el análisis de las problemáticas sociales, pues en sus propios contextos. Entonces, bueno, hoy en la tercera y última conferencia vamos a trabajar el tema teoría del riesgo social, más orientado como a esto de cómo aplicarlo y cómo nos proyectamos para desarrollar esta última fase con el artículo científico. Entonces, ¿están viendo correctamente la presentación? Sí, 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 señora. Listo. Entonces vamos a tener dos grandes ejes en esta web. Uno es la presentación de la actividad y la rúbrica de evaluación de la fase 5 con unos comentarios sobre fase 4 y como tal entrando al tema de los riesgos locales que están como entre rentabilidad y reflexividad, y ahí vamos viendo como todas estas múltiples discusiones que se pueden desarrollar desde una teoría del riesgo compleja. Bueno, entonces ya con esto... Bueno, entonces, como en las sesiones anteriores, entonces partimos de la relación con el propósito de formación del curso, que ustedes ya saben que es comprender las continuidades, los puentes y las conexiones de la teoría sociológica en el escenario contemporáneo a partir de la revisión de los principales enfoques y aportes conceptuales para la aplicación de la teoría como herramienta de análisis de la realidad social local. Entonces, bueno, ya esto ya lo hemos visto a través de los distintos encuentros orientados como tal a la explicación de las teorías que revisamos en el curso y también a los encuentros como de aplicación con las investigaciones empíricas o reflexiones que ya se han desarrollado, por ejemplo, desde los trabajos del profesor Gilberto Betancourt y el profesor Jorge Ruiz, quien este último también es tutor del curso. Entonces, pues precisamente en este curso estamos apuntando a lograr aplicar esos conceptos que hemos revisado, especialmente este último de riesgo social a las problemáticas que podemos identificar en nuestro contexto, y eso especialmente digamos que lo vamos a ver articulado desde el núcleo problemático general del programa, perdón, y también desde cómo se plantea también precisamente como la línea o la estructura curricular. En el próximo semestre, el próximo curso que ustedes van a ver es precisamente riesgo social. Se me escapa específicamente el nombre del curso, pero es este curso sobre teoría del riesgo social y en el que van a lograr ustedes profundizar y ver como más todos esos matices de la teoría del riesgo, cómo no es una teoría un poco, llamémoslo, estática, sino que tiene múltiples formas de que ustedes pongan como en marcha o desplieguen todas esas habilidades de análisis crítico de sus realidades sociales locales desde la perspectiva de la teoría del riesgo. Entonces es muy importante que este sea, digámoslo así, un abrebocas, un primer acercamiento
a la teoría del riesgo para que ya, digamos que articulando las herramientas teóricas con las de metodología y con las que han desarrollado en los demás cursos ya puedan enfrentarse de una forma mucho más clara y de forma más compleja al análisis contextualizado de los riesgos en cada uno de sus lugares de habitación, de vivienda. Bueno, entonces tenemos las 5 fases que ustedes conocen articuladas a los 4 resultados de aprendizaje que en fase 4 y fase 5 teníamos o tenemos que son la aplicación de la teoría del riesgo social mediante el planteamiento de un problema de investigación para el análisis de una realidad social local. Entonces, en la fase 4, lo que ustedes vieron y recién creo que el domingo entregaron, era este trabajo colaborativo para el análisis de una problemática a la luz del concepto de riesgo. Estaba basado, como ustedes saben, en un debate grupal, en la selección de una problemática a partir del debate grupal y que en ese mismo espacio ustedes pudieran completar esta matriz como con estas preguntas guía para lograr estructurar bien cómo o por qué esa problemática que ustedes seleccionaron se puede analizar desde este concepto. Entonces, este marco es importante de la fase 4 porque pues precisamente tiene continuidad para esta actividad de la fase 5, en la que, pues por un lado tenemos este componente colaborativo de discusión en el foro para presentar avances y realimentar a sus compañeros en relación con este artículo de reflexión sobre el análisis de una situación problemática planteada en la matriz de la fase 2. Acá es importante hacer una aclaración, pues teniendo en cuenta que yo no soy tutora del curso, soy directora y pues tengo como, pues está en la estructura que ustedes ya conocen de nuestros cursos de la UNAD, pues la responsabilidad de desarrollar las web, pero pues como tal la evaluación y la guía en los foros la desarrolla los tutores de cada uno de sus grupos, es decir, la profe Tiffany y el profe Jorge. Entonces, ahí sí es importante como que ustedes vayan como más en coherencia con con las directrices que autónomamente tiene cada uno para definir cómo se maneja esa problemática. Digamos que desde mi punto de vista, en caso de que ustedes no hayan recibido como tal la especificidad, una directriz muy específica, es como en la matriz trabajaron una sola problemática seleccionada que de pronto no necesariamente es la que ustedes tienen como cerca para observar, para lograr recolectar información, que conozcan a partir de actores, de la conversación directa o de fuentes documentales. Entonces, yo sí creo que es importante como que ustedes vuelvan a su propia problemática de su contexto local y no necesariamente trabajen con la que seleccionaron en la matriz, porque pues esa va a ser solo la de una compañera. Entonces, de todas maneras, reitero que eso depende como de las instrucciones que haya dado cada uno de sus tutores de grupo. Bueno, no sé si fui clara aquí en este punto o si no, pues ya continuamos. Sí, si hay alguna pregunta con respecto a la actividad. Bueno. Entonces, aquí ya vamos profundizando en este tema de los artículos académicos. Entonces, tenemos un artículo de reflexión sobre el análisis de una situación problemática a la luz de la teoría del riesgo. Entonces, tenemos la relevancia de este tipo de texto que vamos a manejar en esta fase 5 para ustedes que ya están más o menos en la mitad, un poco más de la mitad de la carrera.
Dado que los artículos científicos son uno de los principales medios o formatos para la circulación del conocimiento. Digamos que las personas que quieran continuar en este mundo académico, pues precisamente su producción, sus investigaciones, todo su trabajo se da a conocer principalmente a través de artículos académicos en revistas que digamos que podemos clasificar como muy en general en dos tipos. Digamos que en este punto de la formación, digamos lo más en pregrado, que están en este proceso de aprender a escribir, tenemos las revistas como Espacio Sociológico, que es la revista de nuestro programa, que es una revista formativa de acceso abierto, claro está, orientada a, es decir, bueno, acá un paréntesis de esto que significa el acceso abierto, pues muy a grandes rasgos, es decir, que no tiene costo ni por publicación, ni tiene costo por acceso como tal a los artículos, digamos, a los contenidos de cada uno de los números. Entonces, esta es una revista de acceso abierto digamos, con objetivo formativo. Se trata de que sobre todo las y los estudiantes del programa o de otros programas también, puedan hacer como ese ejercicio de escritura, de ver cómo es que se desarrolla la argumentación, la estructura general de un artículo, cómo es que se van hilando las ideas digamos, de un apartado a otro, y pues poder compartir esos avances que ustedes tienen en cada uno de los cursos y pues precisamente este ejercicio del artículo para este curso puede ser, y ustedes lo pueden pensar y como una motivación de hecho para que posiblemente si logran un buen resultado pueda publicarse podamos postularlo a la revista Espacio Sociológico. Estas, entonces, tenemos que son revistas formativas. Por otro lado, tenemos la Revista Colombiana de Sociología, bueno, un ejemplo de revista, como revistas indexadas, esto quiere decir revistas que están evaluadas por sistemas científicos de precisamente evaluación de este tipo de publicaciones. Entonces, teniendo en cuenta que los artículos son el principal medio de circulación de conocimiento de las y los científicos de este mundo de producción de la ciencia, las revistas son como ese espacio que va a recopilar, va a recoger según la temática pues, los artículos y va a lograr darles visibilidad. Y estos sistemas de indexación como pueden ser que tal vez muchos de ustedes los conocen ya, en Colombia Publindex, en México Redalyc, en el sistema pues más que todo latinoamericano Cielo, Scopus, Web of Science. Estos son grandes, digamos que empresas, digámoslo así, que se encargan de la evaluación de las revistas y por tanto esas revistas ya no tienen tanto ese objetivo de formación como de dar espacio, digamos, ampliamente a los estudiantes para que publiquen, sino que ya se vuelven mucho más estrictas. Entonces van a tener criterios específicos sobre la estructura, por ejemplo, sobre las temáticas. Entonces hay algunas revistas que, como en el caso de este último número de la Revista Colombiana de Sociología, que se organizan en torno a un tema y en unas fechas determinadas solamente van a recibir publicaciones sobre ese tema. Y la evaluación específicamente también es más estricta porque ya es con lo que se llaman pares evaluadores, 2 evaluadores por artículo que revisan pues que tenga pertinencia, la rigurosidad, perdón, teórica, metodológica y bueno,
como todos estos criterios específicos que se pueden identificar en un artículo. Entonces, es muy importante y lo traigo acá para que ustedes no solo, o sea, como que puedan proyectar como un primer ejercicio. Bueno, tal vez habrá personas que ya habrán trabajado artículos científicos, pero para las que no, que sea un primer ejercicio que las puede y los puede motivar para publicar en Espacio Sociológico como revista formativa o proyectarse más adelante a publicar, por ejemplo, los resultados de sus tesis en la Revista Colombiana de Sociología o en otras revistas muy importantes en ciencias sociales en Colombia. Pues la RCS es como el principal referente de nuestra disciplina, pero pues podemos apuntar también a revistas más interdisciplinarias como bueno, Colombia Internacional de los Andes, Universitas Humanística de la Javeriana, se me escapa la de la Universidad del Valle, creo que se llama Sociedad de Economía, y bueno, pero todas estas revistas ya están en esa línea de ya, pues son revistas indexadas que tienen criterios estrictos de evaluación, entonces hay que tener pues un trabajo para lograr la aprobación de la publicación, pero pues sí es muy importante que ustedes pues como que logren profundizar en este ejercicio. Yo les voy a compartir esta presentación y en cada uno de las imágenes ustedes al dar clic pueden acceder a las revistas, entonces están ya con el enlace. Entonces, bueno, aquí tenemos unos pasos generales para empezar a pensar cómo es que vamos a hacer ese artículo científico en estos 15 días que quedan del semestre. Entonces es importante que ustedes tengan pues una delimitación del tema o propósito del artículo, deben evidenciar la relación entre la teoría del riesgo social y la problemática que van a analizar. Por otro lado, deben identificar los textos que se toman como referencia en cuanto pues, a referencias teóricas específicas, pueden ser las que están señaladas en el sílabus o otras complementarias que de pronto ustedes hayan encontrado y les hayan facilitado un poco más la comprensión de esta teoría del riesgo social. Pero también no solamente tenemos que tener en cuenta, digamos, como que los textos teóricos, sino que los textos, los documentos que nos puedan apoyar para conocer más el tema que vamos a trabajar, que vamos a analizar a la luz de esta teoría, y también documentos que apoyen para, digamos, estos criterios de forma. Por ejemplo, las normas APA, que aquí también en la presentación van a encontrar el enlace, para los que no lo conocen, aunque ustedes ya a esta altura de la carrera también creo que ya lo deben conocer. Y también dejo el enlace de las normas para los autores de la Revista Colombiana de Sociología, en la que ustedes van a poder ver cómo son un poco más específicos esos criterios que pide una revista indexada. Bueno, entonces, digamos que un poco en general deben empezar a ver cómo es que van a organizar ese texto en general. Para plantear un texto deben definir el tipo de documento, y a partir de eso van a ir viendo cuál es la estructura. Cada tipo de texto tiene una estructura particular. Y ahí van generando la lluvia de ideas que les permite ver como en qué parte, en qué apartado como tal, que se puede denominar de este tipo de documentos, en qué apartado es que van a relacionar determinados tipos, determinadas ideas, perdón. Es muy importante en esto, digamos, como idea general, que deben redactar, releer y releer y releer y revisar muchas veces. Los documentos nunca quedan perfectos, pero en la medida en que los editamos, los volvemos a revisar, podemos minimizar como esos errores que se pueden identificar. También pueden compartirlo con otras personas. Bueno, esto digamos que por el tiempo es difícil, pero como una
idea, una sugerencia, cuando ustedes ya quieran publicar para una revista, pueden compartirlo con alguien que les pueda apoyar con una revisión previa. Bueno, entonces ya teniendo en cuenta aquí que tenemos que el tipo de texto que vamos a trabajar es un artículo de revista, entonces vamos a ver cuál es esa estructura específica. En la guía de actividades del curso hablaban de una estructura muy básica. Yo aquí, digamos que más como sugerencia, sí, pues como que les comparto algo un poco más específico, proyectándolos y animándolos y animándolas para que piensen en un trabajo de un artículo científico como tal. Y no solamente como lo que puede ser para el curso. Sin embargo, pues teniendo en cuenta lo que dice la guía de actividades, ustedes pueden, pues digamos, apegarse a lo que, a la estructura pues más, un poco más básica que se plantea ahí. Entonces, bueno, en general un artículo siguiendo, bueno, en este momento como específicamente lo que habla o lo que se pide para esta fase, entonces deben trabajar un resumen y este resumen en 250 palabras que ustedes ahí en Word pueden ir identificando el número de palabras al seleccionar. Al seleccionar el párrafo es muy fácil, pues se sombrea el fragmento y en la parte inferior aparece el número de palabras. Creo que la mayoría lo conocemos. Cómo se trabaja esto. Entonces, bueno, para Seven el resumen va con 250 palabras y lo que contiene es un objetivo, una breve presentación de categorías y problemas de investigación, la metodología y pues una presentación muy general, muy breve de las conclusiones. En la introducción se plantea la problemática, el objetivo del artículo debe ser explícito, claro, y se debe relacionar un poco este planteamiento con la teoría seleccionada, porque es que pues una mención general de por qué se puede trabajar ese problema a la luz de la teoría del riesgo. El marco teórico, digamos que ahí ustedes, por eso colocaba como acá las imágenes de esos dos artículos que revisamos en el curso. Ustedes pudieron ver más o menos cuál era la estructura de los artículos, que incluyen precisamente un apartado teórico que presenta, por ejemplo, los principales conceptos que de esta teoría, porque pues a veces no se puede, o casi siempre mejor, no se puede abarcar todo lo que desarrolla un teórico, pero qué conceptos, qué elementos particulares de una teoría me sirven para analizar esta problemática que voy a desarrollar. Entonces, es empezar a hilar, digamos, a tejer esas relaciones en el marco teórico, dando unos conceptos claros de esos componentes que se van a trabajar. Posteriormente, el método de investigación, cómo se construye el argumento, cómo se responde a la pregunta de investigación. Digamos que según lo que dice la guía, puede que esto no se desarrolle tanto en un artículo de reflexión, pero si ustedes piensan en una revista, pues como tal, en la publicación dentro de una revista, sí usualmente se pide un apartado metodológico en el que se explique cómo o sea, cómo se logró articular el paso teórico, el paso de la revisión teórica, con las conclusiones o los análisis a los que se van a llegar. En el caso de una investigación que no es empírica, por ejemplo, que no incluye entrevistas, trabajo de campo, observación, como tal, todo el trabajo en campo. Sí, es importante que ustedes referencien, por ejemplo, se acudió a una revisión de determinados tipos de documentos,
se acudió o bueno, a algunas conversaciones informales con habitantes de mi municipio, o cómo ustedes lograron articular su investigación o digamos, corto proyecto de investigación, digámoslo así, para llegar a las conclusiones y a esa articulación, a esa lectura de su problema social a la luz de la teoría del riesgo. Los apartados de argumentación permiten que precisamente ahí ustedes puedan desarrollar como el análisis como tal desde la teoría del riesgo social pues sobre esta problemática, y en las conclusiones lo que se espera son síntesis analíticas de las ideas centrales que, pues si bien a veces pueden ser un resumen de las ideas que se expusieron a lo largo del artículo, también en este caso pueden tratar ustedes de articular por ejemplo, una relación de cómo este análisis de la teoría del riesgo social les aporta para lograr ese propósito de formación, o cada uno de los resultados de aprendizaje del curso, o para en su formación como sociólogos, digamos que van como en coherencia con este propósito de formación del programa de sociología de la UNAD, que apunta al análisis de riesgos contextualizados. Y ahí, ahora que me acuerdo, les voy a compartir, voy a pedirle bueno, en general en los correos en el correo en el que les comparta la grabación y la presentación, voy a compartir un documento de la UNAD realizado por el profesor Luis Wilches, que bueno, también referencio aquí en la presentación, la profesora Tania, en el que precisamente como que argumentan por qué uno de los ejes principales del programa de sociología es este concepto de riesgo social. Entonces lo voy a compartir y también les puede servir a ustedes en la argumentación. No es muy largo, entonces creo que sí pueden, sí alcanzan a leerlo. Bueno, entonces aquí, bueno, no sé si hay alguna pregunta hasta aquí. Si no, pues ya paso a la rúbrica de evaluación. Listo. Bueno, entonces, aquí, este es un Profe, ejemplo. perdón, yo sí tengo una consulta. ¿Sí? Perdón. Sí, Joana. Perdón, Con es que no respecto veo. al... Si levantaste la mano, no la vi porque sí, acá no tengo como la... Tranquila. Bueno, Con respecto al punto anterior, pues no me quedó entonces muy claro, por ejemplo, como en este caso nuestro artículo es un artículo de reflexión, el punto donde dice método de investigación, o sea, simplemente como que, entre comillas, lo omitiríamos, o cómo se podría como hilar desde el marco teórico a pasar a la argumentación, o sea, no me quedó muy claro eso. sí, Joana. Bueno, en este caso se trata como que ustedes puedan acudir, no necesariamente pues teniendo en cuenta el tiempo, a un trabajo de campo como tal, pues basado en entrevistas, en encuestas, bueno, en distintas técnicas de investigación, sino que sí puedan de pronto profundizar en esa problemática que van a trabajar a través de, por ejemplo, de documentos o de alguna información que les permita como sustentar un poco las afirmaciones que hagan. Entonces, no sé si van a trabajar problemas de basuras en el municipio, bueno, para ponerlo muy en concreto, como con ese ejemplo, sí es importante como que acudan a determinados tipos de documentos que que permitan ver que esa reflexión no se está basando solamente en su sentido común, que recordemos que ya hemos visto las diferencias entre el sentido común y como la producción de conocimientos de la sociología,
que ustedes sí están sustentándose en, pues en la revisión como sí, de documentos o de voces, de discursos, digamos, diciéndolo como muy en general, para sustentar sus afirmaciones. Entonces, en esa metodología, de forma breve, pueden colocar, pueden incluir esos documentos o esos soportes que les permiten analizar de una forma, de una forma que no se basa solamente en como sus propias apreciaciones, este problema. No obstante, también puede ser la observación. Entonces, la observación es participante y no participante, como ustedes como de pronto como parte de ese espacio local, es un método o una técnica válida cualitativa para poder identificar cuáles son las particularidades de la problemática. Pero ahí, de todas maneras, sí aclaro que esta estructura que yo les estoy planteando es como tal más asociada a lo que es un artículo científico, como con proyección de postulación a una revista. En la guía de actividades, lo que indica en sentido estricto es el contenido y las conclusiones. Si no estoy mal, y me voy a remitir un momentico a la guía de actividades para que lo verifiquemos. Título, resumen de 250 palabras, contenido del artículo de reflexión y conclusiones. El cuerpo del artículo debe tener entre 6 y 7 páginas. Entonces, pues como les digo, ustedes pueden, digamos que proyectándose, ¿sí pueden ver mi pantalla? Sí. Sí, profe, se está viendo. No como presentación, sino el documento, pero pues igual se ve. Ahora sí. Listo. Sí, entonces ustedes pueden, digamos que tienen la autonomía, y también teniendo en cuenta que yo no soy la que evalúo, entonces tienen la autonomía de como seguir la estructura muy general, muy básica que presenta la guía de actividades, o tratar de hacer el ejercicio de hacer un artículo más con la estructura, proyectándolo a Espacio Sociológico, bueno, a otra revista o incluso a una revista indexada. Yo voy a dejar la recomendación a los profes Tiffany y Jorge para que puedan ver o seleccionar de pronto unos artículos que podamos postular a espacio sociológico. Entonces, pues digamos que hay un poco de libertad, pero esta es como tal una estructura para que yo recomendaría para Listo. publicación en revista. Mucho más claro. Muchas gracias. Bueno, ¿alguna otra pregunta? Listo. Bueno, entonces esta es un modelo de rúbrica de evaluación, pues ustedes la tienen en su guía de actividades. Son criterios un poco más específicos que cada profe, pues digamos desde la autonomía, la profe Tiffany y el profe Jorge pueden como tener en cuenta unas cosas más que otras, pues en ocasiones, a veces como que nos fijamos más. Bueno, entonces en criterios de forma, como recomendación es importante que ustedes preparen con tiempo esta actividad, que den al artículo una estructura propia de un artículo científico de reflexión, que se evidencie coherencia entre los distintos apartados, eso sí, que se pueda identificar claramente cuál es la introducción del documento, cómo se está planteando como el problema de investigación, aunque no lo coloquen como un apartado específico de qué técnicas desde la sociología que ustedes ya han visto en otros cursos se valieron para poder profundizar en el tema, y cómo es que están analizando a la luz de la teoría del riesgo,
qué elementos particulares del riesgo, porque pues ya vamos a ver en un momento que es una teoría bien compleja y pueden ustedes como que utilizar algunos elementos específicos. Redacción, siempre lo que les digo, leer, leer, releer y releer para que traten de reducir el tema de los errores, utilizar las normas APA. Y aquí, antes de que se me olvide, una recomendación muy importante es que el próximo jueves tenemos el taller de escritura académica con la profesora Paola Molano, editora de la Universidad Javeriana, en donde vamos a, o bueno, la profe va a dar tema o como claves muy importantes para la escritura que les van a ayudar para el artículo. Entonces, para que puedan asistir o ver la grabación, que seguramente la van a compartir desde el programa. Es este jueves a las 4:30. Bueno, entonces eso en cuanto a criterios de forma, participación, ustedes saben presentar avances oportunamente, interactuar en foro, debatir, realimentar a sus compañeras y compañeros de forma respetuosa. Y en cuanto a criterios de contenido, se debe evidenciar la comprensión de la teoría del riesgo social y pues en general la apropiación de las lecturas de la unidad 3. Se debe identificar articulación entre elementos concretos de la teoría con esa problemática, es decir, como que no se vea como de pronto una relación un poco rebuscada, sino que en realidad ustedes puedan profundizar y sustentar por qué es que esta problemática tiene una relación con alguno de estos elementos que plantea Beck o en general pues la teoría del riesgo social. Y se responde, digamos que dentro de esto que no lo había mencionado como tan claro, usualmente pues digamos en una investigación general y en un artículo en particular debe estar muy clara, bueno, acá como les decía, debe estar muy clara la presentación de un objetivo, de una pregunta que se articula con un objetivo de investigación y que a partir de ese objetivo, de esa pregunta, de ese objetivo, se desarrolla la argumentación buscando responderlo. Entonces, es muy importante que ustedes desde ya también se ejerciten en eso, en formular una pregunta y unos objetivos bien coherentes que les van a facilitar muchísimo la vida de aquí en adelante, tanto para sus tesis como, bueno, la maestría, las personas que quieran seguir proceso académico de maestría, de doctorado, en sus trabajos siempre, digamos, también para formular un proyecto, es muy importante tener clara estos elementos de pregunta y objetivo. Bueno, entonces ya entrando como tal en el tema, perdón, un momento que... Sí. Bueno, entonces ya entrando un poco en el tema de la teoría del riesgo, la sociología del riesgo, entonces tenemos como punto de partida este concepto de cambio social que ya lo hemos visto desde cursos de teoría anteriores, lo vimos en la primera fase con la lectura de Joas con base en Alexander, que dice que una de las presuposiciones o los ejes en los que siempre ha disertado la sociología son el orden, la acción y el cambio social. Entonces, precisamente Beck encuentra esta importancia en el cambio, digamos que ese es su eje para profundizar en estos tránsitos que experimenta la sociedad contemporánea, esta sociedad que se enfrenta o a la que se enfrenta en la segunda mitad del siglo XX, estos primeros años del siglo XXI, y va a identificar Beck, que la función de la sociología sigue siendo crítica, pero no solamente ya hay una función crítica frente al capitalismo, que ya como que se cuestiona a veces en este capitalismo pues ya desarrollado, capitalismo de consumo,
qué tanto, digamos, se cuestiona un poco qué tantos efectos perversos, aunque los seguimos viendo, pues genera o qué tanta esperanza de un cambio a otro tipo de modelo político y económico. Entonces, lo que se define en este caso exactamente es que la sociología tiene una función ahora de advertir cambios sociales, de advertir específicamente cómo los riesgos que se pueden producir, pero también algunos que están ocultos e inadvertidos. Entonces ahí vamos a ir profundizando en lo que, en estas, digamos, distintos tipos de riesgos que destaca, que pues especialmente Beck. También hay una función de evidenciar que ya no es una modernidad estática, una modernidad que tiene un control como lo, digamos, como lo planteaba o lo prometía inicialmente esta modernidad, sino que se trata de una modernidad contingente, ambivalente e inmersa en múltiples riesgos. También es importante acá ver que está, sobre todo como el incumplimiento de estas promesas de la modernidad, de control, igualdad y racionalidad, que también, como ustedes lo veían, lo trabaja Touraine, con este concepto de desmodernización, y también la Escuela de Frankfurt desde el concepto de la racionalidad instrumental, si no estoy mal, como ese cuestionamiento entre ese anhelo de una modernidad que pretendía un control precisamente a través de la ciencia, que pretendía como controlar esos riesgos, eso que no estaba como dentro de las posibilidades de control humano, eso que generaba esos miedos, digámoslo, premodernos, que estaban más relacionados con los temas pues fenómenos naturales. Y ahora es una modernidad que en realidad perdió el control, pero ante también ese mismo fortalecimiento o consolidación de la ciencia, como está también esos riesgos asociados con que a medida que avanza la tecnología, por lo menos a partir de la inteligencia artificial, eso en algún momento está el riesgo de que esa inteligencia artificial en algún momento se salga de las manos y pueda irse en contra de los seres humanos. Entonces, digamos que ese es un ejemplo claro que ahora está como muy en discusión de cómo podemos ver estos riesgos y cómo pueden ser de doble filo. Nos alegramos porque pues todos estos avances tecnológicos, cómo avanzan las redes sociales, cómo avanzan distintos elementos tecnológicos, pero a la vez tenemos como ese miedo, sí también, bueno, el miedo, que es otro concepto, pero pues no lo voy a mezclar. Digamos que más está el riesgo de que ese avance tecnológico se pueda convertir en algo que vaya contra la raza humana. Entonces, en general vemos que como estas múltiples formas en que la sociología adquiere una capacidad de advertir esas tensiones, esas complejidades que hay en esta modernidad tardía en relación con el concepto de riesgo. En particular, el programa de sociología de la UNAD, en el documento que les voy a compartir, apuesta por advertir el cambio social, ese cambio de reglas que a veces está inadvertido, pasar de la mera producción de información a hacer una contribución al bienestar social, revelar riesgos ocultos por intereses económicos, identificar la producción de riesgos que abren brechas de exclusión
y la contextualización de la teoría. Entonces, no se trata, digamos que ahí diferenciándonos un poco de otros programas, y personalmente pues el que yo estudié, que pues es el programa de Sociología de la Universidad Nacional, no de estudiar la teoría en abstracto, de recitar a veces lo que dice cada uno de los autores clásicos y contemporáneos, sino de lograr ver, como les hemos mencionado en distintos espacios y en distintos cursos, ver la teoría como una herramienta para ir a enfrentarnos a leer nuestras realidades en nuestros contextos específicos. Bueno, entonces precisamente en esta relación de comprensión del cambio social en sociedades contemporáneas, Beck analiza el tránsito de lo que él denomina una sociedad simple a una sociedad reflexiva. Entonces ahí como que articulando pues lo que ustedes pueden haber visto en otros autores, en otras teorías, no solamente de este curso, sino en anteriores o incluso en otros cursos, identificamos muy claramente cómo en la teoría, sin que todos los autores lo hagan, en muchos casos se ve esas tensiones, ese interés de contraste entre lo que fue una determinada época y el paso, el tránsito, o lo que les he mencionado en otras ocasiones, esa convergencia de procesos que lleva a transitar progresivamente a otra forma sociohistórica. Entonces lo vemos, por ejemplo, en Foucault, que desde un análisis de un tema particular como puede ser la locura, ve esos cambios en los significados que se tejen en torno por ejemplo, a la locura en la Edad Media, cuáles discursos, como él lo llama, saberes, poderes, estaban incidiendo en la construcción de esos significados de la locura, que se podían ver como algo místico, como algo, digamos, legítimo, a lo que no se tenía, digamos, un poco miedo, y ese tránsito hacia a una concepción en la modernidad de la locura como como algo rechazado, ¿no? Cómo se teje, por ejemplo, desde los saberes, poderes jurídico, médico, legal, de la psiquiatría y del derecho, esa identificación, por ejemplo, de la locura como algo rechazado, o esa construcción de las formas de anormalización. Entonces, bueno, como un ejemplo, porque especialmente pues a mí me interesa Foucault, entonces traigo como ese ejemplo, pero podemos ver cómo es como muy interesante ver esos diferentes lecturas que desarrolla la sociología para ver el cambio social. En el caso particular de Beck, él analiza el paso de la modernidad simple, que trata del sometimiento del individuo a la estructura y tradiciones, un poco relacionado también con lo que veíamos hilando con Touraine, el paso de esta modernidad, perdón, de esas sociedades en las que estaban el individuo o la acción individual estaba como determinada un poco por los referentes sociales de la acción, que era el Estado, la familia, la iglesia. Entonces un poco podemos relacionar esa lectura con la de Touraine. Y este tránsito a una modernidad reflexiva en la que hay cambios rápidos, cortos y acelerados, es una modernidad contingente, acelerada precisamente, una modernidad determinada por los procesos de individualización, la pérdida de vínculos precisamente, y la destradicionalización. Entonces, a partir de esto, podemos empezar a identificar cuáles son estas características de un riesgo, pero de un riesgo
conceptualizado por Beck y bueno, por Luhmann también, que son como los principales representantes, de forma compleja. Por eso les digo que en esa complejidad de conceptualizaciones, por ejemplo, en los 8 elementos que destaca el texto, el artículo de Beck que está en el sílabus, pues se encuentran muchos matices que nomás desde uno de ellos ustedes podrían tomar para como profundizar en la problemática que vayan a trabajar. Si de pronto a veces van a trabajar todos, puede generar un poco de confusión. Entonces, este riesgo del que se habla desde estas teorías están más relacionados con una producción desde los seres humanos. Entonces aquí traigo un fragmento precisamente de este artículo que tenemos en el sílabus, que indica los riesgos son híbridos hechos por humanos, que incluyen y combinan política, ética, matemáticas, medios de comunicación de masas, tecnología, definiciones y percepciones culturales, y lo que es más importante, no se pueden separar estos aspectos y realidades si se tienen que comprender las dinámicas culturales y políticas de la sociedad del riesgo mundial. Entonces, en particular, en esta complejidad de los riesgos, se trata sobre todo de una conciencia cada vez mayor de esa alerta, de ese peligro, pero que desde mi punto de vista, y bueno, más relacionado con los temas que yo trabajo, que bueno, trataré de contarles un poco al final. Mi concepto es el del miedo, que es un poco diferente, pero se trata de una producción de riesgos conscientes de producción de alertas que son útiles para la venta o las promesas de seguridad. Entonces, eso por un lado, pero también hay, en esto sería, desde mi punto de vista, hay más, desde como, digamos, como podemos ir hilando y organizando esto, sería la producción de riesgos y alertas, más asociado a, desde el punto de vista de las emociones, a la producción del miedo, a la producción de una conciencia frente a posibles objetos, individuos, grupos o posibles fenómenos que nos puedan atacar y que puedan ser utilizados digamos, por los gobiernos o en periodos de elecciones para legitimar políticas o para que gane determinado candidato. Pero también en esta complejidad de la teoría del riesgo podemos encontrar como una producción de la alerta sobre múltiples riesgos desconocidos, que esto está más asociado como a lo que les comentaba hace un momento de la inteligencia artificial, de las enfermedades, todo lo que puede pasar, pero que aún no se sabe si puede pasar o no. Todo lo que puede pasar también asociado con, por ejemplo, enfermedades, todas las enfermedades que no conocemos, que están asociadas a determinados tipos de alimentos, toda esa dimensión de la conciencia de unos riesgos desconocidos, que también ligándolo con esta lectura de un análisis desde una perspectiva política y sociológica de las emociones, sería la producción de la ansiedad ante una alerta futura que en realidad no existe y no se sabe como tal que es. Entonces, bueno, espero haber sido clara, pero si no, voy a ir especificando con los ejemplos. Entonces, precisamente Beck describe en esta compleja definición del riesgo 8 formas como de definirlo y de aproximarnos un poco a esa definición, perdón, creo que era acá.
Acá está como lo que les mencionaba, como esas dos formas de entender, como dos grandes formas que podemos entender y leer un poco este complejo concepto, y vamos profundizando en en esos 8 ejes de análisis del riesgo. Por un lado, el Beck indica que el riesgo siempre se refiere a la potencia del peligro. No es un hecho presente, no es algo como tal que exista, pero se produce la alerta desde marcos discursivos, desde instituciones, y genera o legitima dispositivos concretos para poder como legitimar alguna acción futura. Siempre el riesgo se refiere a la potencialidad, al futuro, y permite generar, que ese es como el segundo punto, permite generar una acción presente, una política en el presente que no está basada en la evidencia de, digamos, de algo que efectivamente ya haya sucedido, de un problema, digamos, una catástrofe, digámoslo así, que haya sucedido en el pasado, sino es la potencia de lo que puede pasar. Entonces, aquí para conectar, en la lectura ustedes observan, es como el eje 1 y 2 que menciona Beck, lo relaciono las personas que están en Bogotá con el caso del Bronx en 2016. Entonces, ahí vemos cómo meses anteriores, que fue la intervención el 28 de mayo del 2016, meses anteriores a esta intervención, empezaron las noticias muy coincidencialmente sobre todo lo que ocurría en el Bronx, fiestas con adolescentes, perros pitbull, un cocodrilo, bueno, muchas cosas que coincidencialmente, reitero, solamente se vinieron a saber en estos meses de más o menos abril, mayo. Precisamente ese es mi tema de investigación y pude documentar cómo estas noticias precisamente salieron en este periodo que les comento. El Bronx existía, y el Cartucho, bueno, y otros espacios similares existían desde la década de los 80, precisamente en el proceso más o menos de intervención al Cartucho, que fue progresiva. Se creó el Bronx. Esto es más o menos, bueno, inicios de la década del 2000, más o menos 2000, finales de los 90, existía el Bronx, pero no salían muchas noticias sobre esto, no era tan visible. Coincidencialmente, como les digo, en las meses previos, los días previos a la intervención abrupta, supuestamente desconocida, públicamente empezaron a salir estas noticias que alertaron sobre un riesgo que aparentemente no veíamos en los ciudadanos y las ciudadanas de Bogotá, y lo que llevaron fue a legitimar pues esa intervención, ese operativo abrupto realizado pues desde el sector policial, sin acompañamiento pues como tal de los sectores sociales, pues para la garantía de los derechos de las poblaciones que allí vivían. Por ejemplo, pues personas que trabajaban en el sector, porque pues esto no solamente era pues lo que se conocía como la olla, sino pues también era un espacio en el que había venta de artículos de segunda, en el que habían personas habitantes de calle. Entonces, esta producción de un riesgo futuro permitió que en el momento en que se realizó la intervención se pudiera legitimar pues esta acción. Entonces ahí podemos como empezar a conectar estos ejes 1 y 2
de que nos habla Beck. Y precisamente, bueno, yo lo conecto más ahí con un análisis desde la perspectiva sociológica y política de la producción del miedo, que también pues en estos dos ejes lo podríamos relacionar un poco esta orientación que le da Beck al riesgo con las propuestas y los análisis del miedo, que para las personas que los interese lo trabajan. Bueno, hay una línea específica que lo trabaja, pero por ejemplo desde la sociología propiamente lo trabaja Bauman en miedo líquido. Bueno, y seguimos con el tercer eje que habla de otros matices del riesgo, la disolución de la frontera entre los juicios de valor y como tal las pruebas o los hallazgos fácticos sobre el miedo, sobre el riesgo, perdón. No se trata, esto quiere decir que no es clara la frontera entre las evidencias objetivas de los riesgos, es decir, la producción o la generación de estadísticas, de pruebas científicas, de evidencias científicas que muestren que algo en realidad es un riesgo, y las definiciones subjetivas de este riesgo. Esas definiciones subjetivas pueden ser juicios de valor que identifiquen, por ejemplo, que algo es malo o que algo da miedo. Y en esto podemos ver, por ejemplo, el tema del consumo de sustancias psicoactivas, pero aquí como diferenciando un poco, porque ese es un tema que recurrentemente vemos en nuestros contextos y aparece también en sus trabajos desde primer semestre hasta, bueno, casi finalizando carrera, pues es un tema que tenemos muy cerca, pero es como la diferencia entre la producción, la construcción de un riesgo, por ejemplo, del consumidor de marihuana, poniéndolo muy en concreto, clasificándolo desde una perspectiva de un juicio de valor de que es algo malo, pero y sin que haya, y bueno, esto legítimo tanto desde los discursos políticos como desde los medios de comunicación, pero sin mayor sustento en muchos momentos, sin mayor evidencia de que sea en realidad de los efectos que tiene, de todos los efectos que puede tener tanto pues en el propio individuo como en las relaciones con otro. Por ejemplo, qué efectos en realidad tiene en que la persona se vuelva más violenta. Esto obviamente sin legitimar y sin pretender, sí, como legitimar o decir, no, es esto, el consumo adictivo, ojo, es pues como que es algo bueno, sino que se trata es de que empecemos a ver desde una mirada crítica cómo se produce la idea de riesgo que sin una claridad entre lo que es una evidencia en realidad científica sobre los efectos y un juicio de valor asociado a que es algo malo. Y que esto incide en una identificación del otro como bueno, ahí sí, como un objeto de miedo, y genera pues precisamente relaciones conflictivas entre distintos actores, por ejemplo, urbanos en la ciudad de Bogotá. Bueno, ahí continuando en este cuarto eje está lo que les mencionaba, esta idea de pérdida de control de la modernidad, una producción o una sensación constante de incertidumbres, pero que son incertidumbres manufacturadas, como lo indica en el texto, unos riesgos en los que los científicos, la ciencia en esta idea de riesgo y dentro de la modernidad en general tiene un lugar muy importante, en la que los científicos participan como productores, analistas y especuladores, en la que hay un debate constante entre distintos sectores de científicos, que algunos pueden decir que produjeron el riesgo,
pero que es necesaria también la ciencia para analizar, para tratar de contener el riesgo y para tratar de proyectar qué es lo que va a pasar con ese riesgo. Entonces aquí ya cambiando un poco el tema o los ejemplos, aquí podemos tener más una relación, por ejemplo, con lo que pasó con el COVID, este debate entre la posibilidad de que haya, que haya habido una intencionalidad en la producción, en la producción, digamos, de la enfermedad del virus, pero también la necesidad de que ahí mismo esté la ciencia para tratar de dar soluciones y para tratar de ver, de proyectar algunas, pues el panorama respecto a cuándo iba a finalizar la pandemia. Esto especialmente en ese contexto 2020-2021 en el que teníamos muy fuerte como esa preocupación, esa tensión por el riesgo que representaba la pandemia. Entonces ahí vemos cómo podemos ir hilando, cómo podemos ir utilizando desde pues este concepto de riesgo desde distintas aristas. El quinto eje está precisamente la relación entre el conocimiento y la inconsciencia. Es ahí nuevamente el tema, la importancia del fortalecimiento del conocimiento científico, con el conocimiento experto que va descubriendo cada vez más nuevos riesgos, por ejemplo, los asociados por ejemplo, al consumo de carne, pero también la inconsciencia, la posibilidad de que haya muchos riesgos que todavía desconocemos de este consumo de carne o de otros determinados alimentos. Entonces, en esa relación vemos nuevamente como protagonista a la ciencia, pero en lo que destaca Beck, en una posición en la que ya no es esta ciencia omnipotente y omnipresente que reemplazó, como ustedes saben, en esta idea de la modernidad, el papel como de Dios, esa posibilidad de la ciencia de controlar todo, sino que es una ciencia que sí se fortalece, pero al mismo tiempo muestra la posibilidad de tener un universo de cosas, de enfermedades, por ejemplo, fuera de control. En el segundo eje tenemos la definición de riesgos locales, los riesgos que no tienen fronteras claras, que son difíciles de limitar y controlar. Por ejemplo, nuevamente hay como las pandemias, esos que nos puede controlar la ciencia ni los gobiernos. Y en el séptimo eje tenemos la diferencia entre el conocimiento, impacto y consecuencia. Aquí hay una relación compleja que se plantea y que se puede leer, por ejemplo, desde los intereses económicos que ocultan riesgos. Por ejemplo, ahí lo describe el autor en el esfuerzo de las compañías de tabaco por ocultar los riesgos de la salud, pues del tabaquismo, del consumo de cigarrillos, pero pues, que a la vez progresivamente se han generado pues regulaciones para mostrarlos pues mostrar las posibles enfermedades en las cajetillas de cigarrillos, pero que no se termina de todas maneras de prohibir, como se pueden prohibir distintos tipos de sustancia, que incluso varios estudios muestran que pueden tener un menor impacto que el cigarrillo. Entonces, lo que se termina es que son riesgos que están dentro de este marco de sociedad de riesgo, están en una situación de ambivalencia, como que sí se juzgan, pero se juzgan o de forma un poco más discreta con estas imágenes que les menciono y que ustedes habrán visto muchas veces de las cajetillas de cigarrillo, y que digamos que abiertamente no tienen como esa restricción. Y esa restricción representada específicamente en
prohibición de su venta. Entonces, eso en el caso de la relación de la diferencia entre conocimiento, impacto y consecuencias de los riesgos. Y finalmente está pues insistiendo como en la idea principal, cierra Beck con el último eje, que es la pérdida de distinción entre naturaleza y cultura, para afirmar que pues estos riesgos contemporáneos que vemos ya no están, ya no se pueden, digamos, como en una en la Edad Media o en inicios de la modernidad, siglo XVII, siglo XVIII, ya no se pueden definir como riesgos que son estrictamente naturales, en los que el ser humano no ha tenido ninguna incidencia, sino que estos riesgos sean naturales, sean por conflictos con otros individuos o grupos, son específicamente producidos por los seres humanos. Entonces ahí volvemos a precisamente esta afirmación que pues creo que refleja mucho cuál es esta propuesta o esta conceptualización de Beck sobre el riesgo. Y finalmente, Beck de todas maneras plantea una posibilidad, una alternativa de una sociedad del riesgo, sí, pues de una sociedad del riesgo que sea una sociedad reflexiva, una sociedad que tome conciencia de esos riesgos, que se preocupe por dar información, pero por soluciones complejas, no solamente soluciones que planteen, por ejemplo, la exclusión de ciertos grupos porque se identifican como objetos de riesgo o de miedo, sino que sean sociedades que traten desde distintos sectores, por ejemplo, de gobierno, de organizaciones sociales, de la difusión que se puede, de la información, la difusión que se puede dar desde los medios de comunicación, que traten de cuestionar esos mismos miedos. Entonces, bueno, acá pues quería acomodar un poco esa diferencia entre la conceptualización de riesgo, que vemos que es bastante compleja, como ustedes lo han podido ver en las lecturas, y que más adelante en los próximos semestres seguirán profundizando, que tiene como varias aristas para ver distintos riesgos en cuanto a enfermedades, en cuanto al avance tecnológico, a los conflictos, a cómo se puede definir un grupo, determinados grupos como un potencial riesgo, determinados espacios riesgosos, frente al concepto de miedo que es el que yo trabajo precisamente, y que se puede identificar no solo desde una perspectiva esto pues obviamente escrito en una perspectiva política y sociológica de las emociones, que se viene trabajando pues hace más o menos 30 años en las ciencias sociales, que no solamente ya identificamos las emociones como algo individual, biológico, universal, es decir, que lo siente igual una persona en Colombia que una persona en la China, sino a miedos que son, que tienen la posibilidad, en este caso, de una producción colectiva, de una forma de adquirir significados muy locales, muy, sí, muy socioculturalmente construidos, frente a determinados individuos o grupos. Esto se relaciona más con el miedo al otro, digamos, en la sociedad contemporánea, el miedo a otros seres humanos. Por ejemplo, lo que yo trabajo, la producción de los miedos a personas habitantes de calle en Bogotá, cómo estos miedos se pueden producir desde distintos marcos discursivos, por ejemplo, de políticas, de medios de comunicación, en determinados periodos históricos, y pueden incidir en lo que les comentaba hace un momento, en la legitimación de ciertas acciones, ciertas intervenciones de espacios y cuerpos que se consideran peligrosos,
y que finalmente pues lleva al desconocimiento de ciudadanías y de derechos humanos a partir de esto. Y bueno, ahí como conectando un poco con lo que les mencionaba hace un momento, a partir de más una clasificación no de evidencias objetivas, digamos, de índices de efectivamente de delitos que cometa esta población, sino de pues más de una clasificación más moral y fundamentada en emociones, que lleva a que la ciudadanía en general pueda aprobar estas formas de intervención violenta. Entonces, bueno, espero haber sido clara en esta mezcla un poco entre los conceptos de Beck y el concepto de riesgo y el de miedo. Y bueno, quedo atenta en caso de que tengan preguntas. No sé si tienen así está, el enlace de asistencia. No sé si tienen alguna duda. Profe, tengo una duda respecto a Juan Carlos. Juan Camilo. Juan Camilo. Juan Sí, Camilo. señora. Sí, señora. Bueno, sí, Juan Tengo un Camilo. respecto a la ansiedad, entonces estaría en la sociedad del riesgo o en la sociedad del miedo. Bueno, no sé, me miedo, sociología del miedo, perdón. Pues bueno, yo la entiendo, esta ansiedad generalizada, sobre todo frente a lo desconocido, frente a lo que no se puede controlar, no se puede abarcar todavía o definir específicamente desde el conocimiento científico. El ejemplo que creo que también está ahí en la lectura serían las enfermedades que empezamos a descubrir, que ha empezado como a definir las ciencias asociadas a, por ejemplo, a lo que les decía, determinados tipos de alimento, o también lo podríamos ver como en el tema de la inteligencia artificial, pero hay cosas que la ciencia no ha alcanzado a abarcar, a contemplar y a definir exactamente. ¿Qué puede pasar? ¿Cuál es el riesgo? Cuando no sabemos cuál es el riesgo, se generan esas ansiedades de poder decir, bueno, acá hay unas cosas que sí estamos identificando, ciertos tipos de enfermedades, pero hay muchas otras que no. Y entonces, precisamente ahí lo plantea entre líneas el autor. Entonces, esa producción colectiva de la ansiedad, cuando decimos, ¿y qué tal si consumimos esta carne y me está generando cáncer? ¿O qué tal si yo, bueno, esto todavía no está definido, no está muy claro por la ciencia, por ejemplo, que el cáncer de seno para las mujeres con los lácteos, bueno, por lo menos que yo sepa, pero ¿qué tal? Y esto incide en los comportamientos individuales. ¿Qué tal y qué tal que sí puedan generarse, por ejemplo, cáncer de seno por el consumo de lácteos? Entonces, esa es, desde mi punto de vista, lo que dice entre líneas esta producción social de la ansiedad, y esto leyéndolo más en clave un poco desde esta perspectiva política y sociológica de las emociones. En el caso del miedo lo podemos diferenciar. ¿Por qué? Porque hay un objeto de miedo específico, concreto. Entonces, por ejemplo, lo que yo investigo, el objeto de miedo concreto en el caso bogotano, son las personas habitantes de calle, sobre todo finales de la década de los 90, y que tienen unos significados específicos. Entonces, consumo de bazuco, violencia, delincuencia, posible agresión,
pues precisamente por ese estado de exaltación asociado al bazuco. Esos son como los significados que están ligados a un objeto, entonces está muy claro quién es el que da miedo, o los que dan miedo, los habitantes de calle, y cuál es ese peligro y cuáles son esos significados o esa secuencia de significados que dan miedo, que nos dan miedo individualmente, pero que en realidad no es individualmente, sino que es una producción colectiva de esos miedos que vienen de los medios de comunicación, incluso las políticas públicas, y bueno, diferenciándolo de una producción social de ansiedades. Digamos que acá también leyendo, tratando de hacer como más una lectura analítica en la que podamos hallar conexiones, pero como les digo, sí para el artículo y bueno, para sus análisis que quieran profundizar, sí creo que cada uno de estos ejes que trabaja el autor dan para que ustedes desarrollen pues como un tema. Entonces como que sí queda un poco más difícil el que quieran de pronto abarcar todos. No sé si fui clara. Sí, sí, señora, entendí bastante mejor. Bueno, ¿alguna otra pregunta? Bueno, recuerden que el trabajo se entrega como tal el 28. Tienen todavía, bueno, afortunadamente 2 semanas que también igual se pasan muy rápido, entonces pues para que vayan adelantando pues la estructura del artículo, vayan revisando y profundizando un poco más en esta, pues espero que les haya servido la web. Y igual, de todas maneras, pues tienen mi correo, yo estoy por Skype, aún no tengo el Teams, pero por Skype me pueden contactar o directamente a sus tutores de grupo, a la profe Tiffany o al profe Jorge, que pues también manejan y tienen pues claridad sobre cómo ellos van a evaluar su trabajo. Entonces, bueno, si no hay más preguntas, creo que no hay más manos levantadas, entonces daría por finalizada la web.